Queridos hermanos, una vez más con ustedes tratando de llegar a horario, pero como estamos en casa, la iglesia en casa, no se olvide, y vamos a poder compartir esta tarde algunos comentarios, agradecido por los suyos, a través de los saludos, y eso es muy importante. También aceptamos críticas, pero constructivas. Bueno, hoy estoy con Nicolás para conversar un poquito y estar atento a lo que él me pregunte. No sé, Nicolás, bienvenido. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, pastor. Qué hermosos estos días que vamos a tener y ya comenzamos el día de anoche, el primer día de convención. Y la verdad, gozándonos en el Señor. Y una de las preguntas que tenía para hacerle, y son de los hermanos o personas que nos describen, ¿sí?, a través de mensaje, es ¿cuándo fue la primera convención aquí en la ciudad de Río Gallegos? Oh, mira, sin duda el comentario se hizo a raíz de que yo toqué un poquito, ¿viste? Yo tenía 14 años, estaba en Puerto Deseado. Y por primera vez, aunque yo lo hacía en la calle, era un predicador ambulante, con esos escasos años. Y estaba la primera convención aquí en Río Gallegos. Para esto ya habían tenido los misioneros un tiempo especial en el 57 con el gobernador Paradelo en su momento, que era el hermano Hugo Contreras, sobre todo el que estaba más en la Patagonia, Donald Speyer. Pero para esta ocasión del año 60, porque cumplimos 60 años, 60. Increíble, ¿no? Aunque yo estuve los primeros tiempos aquí y luego Tierra del Fuego, pero vamos a dejar el comentario galleguense. Y Gallegos fue una apertura poco a poco, dado que tuvimos algún contacto con algunos creyentes que habían venido, no recuerdo exactamente de qué lugar, pero familia Figueroa, del pastor Figueroa, sí. Emilio, que todavía está de paso, si nos escucha Emilio, un cariño grande, sería bueno a veces compartir, seguro que te vamos a invitar algún rato. Y con él y la familia tuvimos los primeros contactos, en base a este misionero que tenía una visión enorme de viajar. Él vino desde Estados Unidos, era un arquitecto, tenía sus oficinas en Washington, D.C., era un hombre de mucho dinero, tenía su familia en los pozos petroleros, todo un capital. Él tenía un porvenir material inmenso, pero todo eso no le satisfacía. Y se convierte al Evangelio y él encuentra que era el camino que Dios le había llamado para servir a la gente y para edificar, construir personas humanas. ¿Viste cuando el Señor le dice a Pedro que era un pescador? Y de acuerdo a su estrategia de pescador, o no sé si profesión, no diría un pescador profesional, pero lo era, me parece, ¿cierto? Entonces dice, yo te haré pescadores de hombres. Y el hermano entendió que él tenía que alcanzar la vida para poner un buen fundamento para todo ser humano que le había sido revelado a él en su conversión, en la palabra de Dios. Así que él vino a Patagonia y se unió a otros misioneros, porque la verdad que a veces es como un misterio. Vos te encontrás con gente que de repente, sin conocernos, me pasó en Indonesia, ¿cierto? Que de pronto espiritualmente sentís un acercamiento, sentís algo, y bueno, y eran misioneros también. No nos olvidemos que no ha sido fácil esa parte, y Argentina estaba abierta en ese aspecto, y acá en Gallegos se trataron de unir con otros misioneros como el hermano Samuel Sorensen, que él estaba trabajando para el Señor en Mar del Plata. Él había sido uno de los importantes líderes dentro de la unión de las asambleas de Dios. Pero él tuvo otra visión. Y diríamos, no fue algo que produjo una ruptura, sino que él entendió que Dios le llamaba en la misma misión, pero con una visión diferente en cuanto a la evangelización de Argentina. Porque nuestra obra, que a veces se malinterpreta, ¿viste? La gente dice, bueno, los americanos les ponen los dólares, ojalá pondrían algunos dólares, pero no, era una obra netamente argentina. Él con su carga, y se fueron uniendo varios misioneros, entre ellos el hermano Don, Hugo Contreras y otros más, el hermano Miller, Jorge Vich, que venía de afuera, y en un momento dado vinieron a la Patagonia en el año 60, en el mes de abril, los primeros días, para tener la primera convención patagónica. Entonces acá estuvieron ellos y a mí me dejaron en Puerto Deseado. Estaba yo en el discipulado, en el seminario,
Y allí me tocó por primera vez compartir la palabra de Dios con personas mucho más adultas. Y te cuento algo, y con algunas tradiciones evangélicas, entre comillas. Y yo estaba desesperado orando, pidiendo a Dios por el primer culto, que era a mi cargo solamente. Los hermanos estaban acá en Gallego, tienen la primera convención patagónica, con obreros del sur y convertidos. Y yo estaba allí, y estaba en una oración de rodillas, ¿viste? Estaba el púlpito, y yo estaba orando y llorando, que Dios me ayude a compartir, era demasiada responsabilidad. Y viene este señor y me dice, tiene que mirar al púlpito, es el lugar sagrado. Eso a mí me quedó, no. Me ayudó muchísimo, porque entendí que Dios mora en nosotros, no en un aparato, sino en el ser humano. Y la humillación o el quebranto es algo que Dios aprecia realmente. Así que bueno, él estaba equivocado por sus tradiciones, pero bueno, él lo entendía así. Y así fue como comenzamos la obra del Señor en la Patagonia. Ahora, lo más fuerte de la obra del sur fue la parte de Chile, por las minas del Turbio. En ese año, en el 58, 59, 60, habían como 5.000 obreros más o menos trabajando. Era lo que sostenía a la ciudad chilena de Puerto Natales también. Entonces el fuerte fue un poco Río Turbio, yacimiento, con tanta gente y al haber tanto dinero, tanto alcohol y otras cosas que trae el alcohol. Entonces el fuerte fue de las conversiones en Río Turbio, que quedaba, bueno, 3 horas de Gallego como sabemos hoy, pero también de Natales que quedaba 1 hora. Entonces hubo mucho acercamiento entre por eso hablamos cuando hablamos de la Patagonia, si bien es cierto Argentina chilena, pero fue todo aquello que estaban llevando los misioneros la palabra de Dios a esos lugares, exceptuando Tierra del Fuego, que fue más adelante, ¿no? Así que realmente ha sido una bendición y bueno, yo como misionero después salí, no estuve más deseado, estuve en otros lugares, viajando por la Patagonia, parte de Buenos Aires también, y también me tocó viajar por Chile y eso, poniendo el Evangelio, el cimiento de la palabra del Señor. Así que bueno, no sé si estarán todos atentos, pero esa es parte de la historia de la convención primera en Río Gallego. 60 años. 60 años. Así que yo estuve 59 años, porque la del 60 no estuve. Nos toca a nosotros. Qué hermoso. La verdad, muy, muy interesante lo que dice el pastor. Y quería preguntarle algo que tenía en mi corazón. Sí. Y era ese consejo para pastores, para obreros, para pastores jóvenes. Y viendo la trayectoria que esto tuvo durante esa cantidad de años, ¿qué le diría a ellos en un tiempo como este? Bueno, yo creo que la parte misionera, eclesiástica, hoy está un poco, no digo dormida, pero es como que estancada en todos los lados. Hay una gran falta de sacerdotes católicos. Pero cuando uno mira la parte cristiana evangélica, también notamos un poquito. Ahora, yo diría que realmente el cristiano tiene una capacidad que viene del Espíritu Santo que creo que tenemos que aprender. Viste que cuando el Señor se despide a los discípulos, les pide algo. Él les habla de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero les pide que antes vayan a Jerusalén y estén en oración y sean llenos del Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad. Y eso es lo que realmente, como primer paso, una persona que siente un llamamiento tiene que estar llena del Espíritu Santo, porque como el Señor dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y es increíble, te hablo de esa edad, un adolescente. 14 años. Claro, cómo Dios puede guiarte en las pequeñas cositas y sentir la voz de Dios, que es algo sin duda que alguna vez escuchaste, el otro día dijiste algo, que quizás al principio no entendías, pero cierto en tu testimonio. Pero cómo Dios puede hablarnos al oído, cómo podemos hablar en el espíritu, cómo podemos sentir lo que Dios nos guía. Ve por aquella calle, no vayas por aquella. Son cosas preciosas. Ahora, el de hoy, el obrero de hoy, yo creo que una de las cosas más grandes que tiene que estar presente en la vida de los obreros es la oración, la lectura de la Biblia. No te hablo de libros, porque hoy está lleno de libros.
pero también son una ayuda en algún momento. Pero cuando Dios revela su palabra, es lo más grande. Esa revelación de la palabra de Dios es lo que te hace perdurar, confiar realmente en el Señor en ese aspecto. Así que bueno, eso es lo que nosotros en ese aspecto queremos hoy, como nunca antes, decirle, como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la primera cosa, conocer a Jesucristo como Salvador, ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, amar la palabra de Dios por sobre las cosas, ¿cierto? Que nada interfiera. Y luego la humildad, porque hay cosas cuando Dios te permite usar tu vida en favor de otros. Yo vi con mis ojos gente que fue sanada de, suponte, una persona que llevaba años en cama con parálisis, tullido, y verlo correr, y que vos te sentís que sos algo, y puede pasar. No nos olvidemos que cuando Jesús va a recibirnos en el juicio, que hay un juicio, viste que dice, muchos vendrán y van a decir, en tu nombre hicimos tal cosa, sanamos, echamos fuera demonios. O sea que hay una respuesta del ser humano que conoce a Dios sin duda, pero ¿qué pasó? Ese don, para él, ¿qué fue? ¿Un negocio? ¿Fue algo como que fue propio? No, nosotros estamos para servir. Y cuando Dios permite algo, en ese aspecto de gente que se sana, milagros que suceden, tenemos que entender que es Dios usándome y me dio la capacidad de bendecir a otro, pero no tomar aquello como una bandera, ¿cierto? Y bueno, ojalá que puedan haber milagros, que alguien pueda Dios permitirle, pero que nunca pongamos la mirada o el descanso en eso, sino en Dios. ¿Viste cuando Abraham es llamado y luego Dios le pide lo que más amaba? Pero ahí podemos ver con claridad que Abraham nunca quitó los ojos del dador, de Dios, que como le dijo al hijo en un momento, en el monte de Dios será provisto. Él confiaba plenamente en la provisión de Dios, y eso es lo que tenemos que quitar, la mirada de los dones y ponerlos en el dador de los dones. Y como medida, otra vez resalto y la palabra de Dios es lo que te ayuda en tu formación en todo aspecto. Una de las cosas. La palabra del Señor es irreemplazable, ¿sí? Exacto. Irreemplazable. En la vida y formación, ¿no? En la información, es como sí. Tocábamos al principio sobre el hermano Don y su profesión, ¿no? En aquellos años. Pero Dios le llamó a formar vidas. Pero para ello era el fundamento, cuando dice la palabra que nadie puede poner otro fundamento, que está puesto Jesucristo. Y sobre eso, por eso dice, cada uno mire como sobre edifica. Y estamos acá, siendo muchos, somos un cuerpo, pero con dones y capacidades para ir en ayuda de aquellos que la necesitan, hablando de las personas que tienen que ser formadas, ¿no? Y que Dios las llama para ser su pueblo. Amén. Bueno, tenemos una pequeña pausa y en minutos más estaremos de vuelta con ustedes. Por favor, suscribirse a este canal de YouTube. También tenemos la página de nuestra iglesia, www.cristoeslarrespuesta.rg.org. Nos pueden también ubicar en Facebook y en Instagram. Vamos al otro estudio, vamos a escuchar una canción por unos hermanos. Vamos a estar atentos a ellos. Tengo un perfume que solo es para ti. Es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume ese amor que está dentro
busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Continuamos y queremos agradecer los mensajes de los hermanos, pastores que nos están enviando en este momento, como los pastores de Punta Arena, familia Barrios, también está José Soto. Sí, tenemos saludos de 28 de noviembre, de Toluín, de Paso de los Indios, de Mario Montiera, un hermano de Puerto Santa Cruz. Bueno, son varios que están escribiendo y queremos agradecer los mensajes. Pablo Delfino, bienvenido. Allí de Bolivia, Lisbeth, también a Hernán Vidal, allí en la isla de Chiloé. Lucy Molina, la pastora misionera, ¿sí? Allí en Porvenir, en el Porvenir. ¿Sí? Así que agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Sí? Pastor. Qué hermoso, ¿no? La conexión con tantos. Con tantos. Una bendición poder llegar hasta todos ellos de esta manera, lo que no estaba en memoria, ¿no? Planes, sí. Imposible. Pero gracias al esfuerzo realmente de cada uno de los chicos que han hecho posible toda esta transmisión, y confiamos en el Señor para poder seguir ministrando de esta manera, ¿no? Porque parece que no hay
fecha, ¿no? Claro, si no hay una fecha todavía. Qué triste, ¿no? Quisiera saludar por este medio también aquí localmente a las hijas de la hermana Cristina Barría, Sí, una enfermera subimos. como persona de salud, entregada Sí. totalmente. Viste qué amable, qué Sí. servicial. Servicial. Si Sí. un enfermo, una cosa. Y bueno, esta mañana nos avisaron que partió con el Señor. Señor. Y de paso, por favor, cuídese, use el tapaboca, el barbijo, como quiera llamarle, y tome distancia. Estamos en Río Gallego con problemas bien graves en ese aspecto y tenemos conocidos también. Y ella fue una enfermera allí en el hospital distrital y, lógico, sin duda en la ampliación del nuevo hospital, pero falleció. Un cariño a la familia, que sin duda es doloroso, Que el Señor los y mucho fortalezca. más. Quizá en estos momentos se ve que vos no podés despedirte, ¿no? Ella entró al hospital y la sacan en un féretro. En un féretro. Qué triste, ¿no? Pero está con el Señor, ella conoció a Cristo, esa es nuestra confianza, consuelo y esperanza. Y Dios bendiga a la familia, ¿no? Son días que nos tocan vivir, pero tenemos la fe, la confianza puesto en el Señor Jesús, ¿sí? Que tiene palabras para el cansado y realmente Él ha sido nuestra ayuda. Agradezco al pastor en aquellos años cuando me convertí, fue usted quien me hizo aquella oración de entrega a Jesús y bueno, de aquel tiempo podemos perseverar, así que agradecer al Señor por su vida, pastor, ¿sí? No, bueno, y el asunto es que terminemos como comenzamos, ¿no? Exactamente, Sí, sí, que el Señor nos porque a veces auxilie, ¿sí? en todo ambiente hay jubilación. Yo siempre digo que el día que la memoria me falle más, bueno, pero creo que es el único sitio de trabajo, Sí, que no tenemos jubilación. sí. No estoy hablando de peso, no, del servicio, ¿no? Porque ahí estamos disponibles. Yo creo que sí, Dios tiene sus tiempos y tenemos un tiempo. Ahora dice nacer, tiempo de morir, de reír, de llorar. Bueno, y hoy nos toca atravesar esta pandemia que es bastante cruel, ¿no? Pero con la confianza, como dijiste, en el Señor y la esperanza de la resurrección. Así que bueno, yo no sé si te acordé, vos me decías en el espacio del silencio sobre aquellos primeros años. Y bueno, la obra fue creciendo, pero podemos decir con alegría que, bueno, como es la confianza en Dios, que no todos tenemos. A veces vos vas a un trabajo y tenés también un respaldo económico y los valores de acuerdo a tus capacidades y tu servicio o trabajo. Bueno, en nuestro caso, era como dijo el Señor Jesús, cada uno lleve su alforja por el camino, ¿cierto? Que no era mucho que había que llevar. Daddy creo que se llama que habla ahí el humorista, Daddy Breva, algo así, Breva, ¿no? Él hablaba de la valija, viste, de cartón y bueno, esa valija la pudimos usar en ese tiempo, ¿no? Era lo que teníamos, una valijita, claro. No era, porque había muy pocas cosas. Había que llevar lo necesario. Nos habían enseñado. Y era increíble vivir en aquellos años con no las comunicaciones que tenemos, porque no las había, las cartas demoraban tanto, todo era más difícil. Mirá que tomarnos acá un colectivo, las rutas eran tan malas. Una vez tuvimos 20 horas de aquí al Turbio, 20 horas con la nieve, se nos empantanó, una señora se desmayó, me acuerdo, era tremenda, el frío, lo que pasábamos. Claro. Y si no, teníamos el tren que iba a las minas del carbón y lo tomábamos acá, íbamos alimentando un tacho de carbón que teníamos ahí, de hierro, y tuvimos buenos recuerdos. Ahí me encuentro con el cura, que le decían el cura gaucho, que era de, no me acuerdo qué deporte, de fútbol, de un club. Y bueno, estábamos cantando y él, después que empezó a vernos, dice, yo nunca había escuchado tan lindas canciones de Dios, de Jesús. Dice, ¿me puedo unir con ustedes? Un hombre grande, fue muy conocido en la Patagonia. Digo, sí, padre, cante con nosotros. Así que hubieron cosas especiales que nos sucedieron y donde algunos tenían que ver que no éramos
otra cosa. Ni siquiera como dijo Juan Pablo VI, que fue importante cuando dijo, oiga a sus hermanos separados. O Juan, el Papa Bueno, ¿no? Sí. Nos tocó esa época entre Pablo VI y el Papa Bueno, y donde había cierto rechazo a la parte cristiana evangélica por ignorancia. Y todavía está, la ignorancia en muchas personas. Yo recuerdo un detalle en aquellos cuando íbamos al Turbio y teníamos que pasar gendarmería, que en algún momento me dice un gendarme, bueno, por la Biblia, dice, ¿y esto? Esto no pasa. ¿Cómo que no pasa? ¿Pasa conmigo? Y dice, no, porque usted está en contra de la Virgen, no puede. Yo digo, no, vos estás equivocado, querido. ¿Sos católico? Sí. Bueno, ¿vos no conocés la Biblia? No, si estudié catequesis, no, pero no conocés la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a estar en contra de aquella mujer que fue un ejemplo en la maternidad, dentro del matrimonio y en la educación de los hijos? María lo tenemos en alta estima. Bueno, y las amenazas, el quedarme preso, yo estaba contento, ¿Sabés lo que era estar ahí detenido por causa del Señor, ¿no? Pero te quiero decir que ese tipo de ignorancia persiste en algunos sectores. Por eso cuando tenemos hoy el seminario, la Facultad de Teología, que no fue fácil, pero la tenemos, y cada cristiano, cada creyente, cada persona que quiere aprender de la palabra de Dios, que es lo más importante en la vida del ser humano, hoy tiene acceso a eso, que antes no lo teníamos. Así que damos gracias a Dios por todo ese camino que hemos atravesado. Dios ha sido fiel y bueno en sostenernos. Y seguiremos charlando, Nicolás, de a poco, sacar algunas cosas del baúl de los recuerdos, ¿no? Y están ahí. Qué hermoso. Vamos a una pausa, hermanos. ¿Sí? Estamos de vuelta, hermanos, en esta tarde maravillosa. Quería compartir una reflexión que está dentro de la palabra del Señor. Y dice lo siguiente, es un pasaje muy conocido por nosotros. Y dice, Jesús anda sobre el mar. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y quería poner énfasis en esta palabra. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a ellos, vino a ayudarles en ese momento tan crucial para ellos, ¿sí? Y dice que ellos se llenaron de temor, se turbaron, ¿sí? De tal manera que ellos pensaron que era un fantasma. ¿Y cuántas veces esos fantasmas en el pensamiento de las personas, cuando están en prueba, no divisan que Jesús viene a ayudarnos? Y creo que en esta pandemia Dios nos ha ayudado, ¿sí? Y allí las palabras del Señor eran, tengan ánimo, yo soy, no temáis, ¿sí? En otra oportunidad, Jesús es el que iba en una barca junto con sus discípulos, pero esta vez dice que él dormía. Y allí dice que cuando se levantó esa tormenta, dice que corrieron a despertar al maestro porque sin duda perecerían todos allí en ese mar embravecido, pero allí estaba Jesús durmiendo, enseñándoles aquella lección que era descansar más allá de la tormenta, de apropiarse de esas palabras, de las miles de promesas que tiene la Biblia para nosotros. Y en ella podemos encontrar ese descanso, ese reposo. No sé usted si estaría en una playa, bueno, por ahora es imposible, ¿sí? Pero allí podemos reposar, ¿sí? Podemos todo ese cuerpo nuestro, los kilos que tengamos, depositar en esa reposera y descansar. Y qué tremendo que ellos no podían a causa de ese temor, ¿sí?
Y saben que la iglesia del Señor hoy en medio de la pandemia sigue adelante, porque está escrito en la palabra, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Esa iglesia de fe, esa iglesia llena de confianza, no teme el día oscuro, no teme la adversidad, porque sabemos que el Señor está en el control, como decimos, ¿sí? Así que realmente Dios ha sido bueno, y si hay temores, podamos ver a Jesús que viene a nuestro encuentro, porque dice, Jesús vino a ellos. Y cuando Jesús vino a ellos, a ese pueblo de Israel que lo rechazó, no pudieron ver al Hijo de Dios. Mas en este tiempo podamos mirar a aquel que todo lo puede. Así que, hermanos, les animo a seguir confiando en el Señor, ¿sí? Después tenemos al pastor predicando a continuación. Bueno, hermanos, acá estamos en el otro estudio para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. La verdad que, como muchos decían, esta fecha es esperada año tras año. Y como hablábamos un poco con Nicolás, bueno, nuestra convención de años atrás era mayo por causa de abril, ¿cierto? Y fuimos corriéndola donde el tiempo es más benévolo. Aunque si miramos este octubre, no sé qué decir, pero sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y como iglesia y como cristianos, todo este problema que estamos pasando es global, así que no podemos hablar de un lugar mejor, pero sí creer que hay un Gosén y que, como el Señor dijo en su palabra, hablándole a sus discípulos y a quienes habían creído en Él, lo que está en la mano de mi Padre, nadie lo arrebatará. ¿Escuchó? Lo que está en la mano de mi Padre, nadie lo arrebatará. Es lo que Jesús dijo y es lo que está escrito y es lo que creemos. Yo quisiera compartir hoy la palabra del Señor, cuyo lema, el texto lema, es este que dice, si vosotros permanecéis o permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si permaneciereis en mi palabra. Y tenemos como respuesta en nuestra larga trayectoria como cristianos y con la historia que nos respalda, que realmente cuando hombres o mujeres han tenido un encuentro con Cristo y han puesto su confianza en las eternas promesas de Dios, su vida ha sido diferente. Por eso quisiera compartir con ustedes un texto del libro allí en Hebreos, que dice lo siguiente en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 2, hablando de las palabras de Dios, hablando de las leyes de Dios, cosa que Dios dio a su pueblo para que sean guiados. Y encontramos en el Antiguo Testamento siempre, si obedeciereis, si obedeciereis. Y la obediencia es lo que nos lleva a la fe para poder accionar o funcionar en las distintas áreas de la vida. Es por ello que dice aquí que a muchos de ellos no les aprovechó el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe. Otra vez, no les aprovechó el oír por no ir acompañada de fe. Y un texto más, allí en el libro de San Juan, capítulo 10, que dice lo siguiente, que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, antes había dicho, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y sabemos, por la palabra de Dios, que a veces mirando en lo diario a personas, siempre me pregunté por qué algunos tienen tanta carencia. Hablamos de pobreza, hablamos de un deterioro en lo general, porque hoy estamos realmente viviendo por los conocimientos que vienen a través también de la ciencia y de los descubrimientos, que lamentablemente todo se va envejeciendo. ¿Escuchó? Todo se va envejeciendo. Es por eso que dice un salmo
cuando David tenía esa relación con Dios y la palabra le fue revelada, él habló de los cielos, habló de lo creado y dijo: un día mi Padre, oh Dios, mudará sus vestidos. Al mudar los vestidos, ¿cierto? No está hablando de todo, sino una mudanza de cosas. Y sabemos por la palabra de Dios que nuestro planeta va a sufrir esa situación, porque no solo lo anunció David, sino está escrito en la palabra de Dios también, cuando habla de que un día Jesús dijo, apoyando esa revelación a David y a otros profetas, él dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué tremendo, ¿eh? Por eso, cuando miramos estas dos escrituras, de que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero tengamos presente el otro texto, que a muchos no les aprovechó el oír por no ir acompañada de fe. De fe. Y el oír la palabra de Dios produce en nosotros la fe. Y por ello quería ver juntamente con ustedes esa expresión, la vida abundante disponible. Hoy está disponible, sí, hoy está disponible para nosotros. ¿Por qué vivir con carencias y con necesidades? Bueno, y para ello tenemos que tener claro qué es lo que Dios ha declarado en su palabra, para que realmente podamos ir a la acción y podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dicho. Hay tremendas promesas en la palabra de Dios. Encontramos en estos días que vienen muy como anillo al dedo, como dicen, poder ver toda la ciencia, la tecnología y el avance. Y también allí hay una palabra de Dios para nuestros días. Por eso el cristiano no lo puede sorprender, y nos ayude el Señor la venida de Cristo, que Él vendrá como el relámpago que aparece en el oriente y se pierde en el occidente. Dice, fue tan repentina su venida, pero no estaremos ausentes de ello. Por eso dice Daniel, hablando de este tiempo, que la ciencia aumentaría. Pero dice la Biblia, allí mismo por boca de Daniel, en esa promesa de Dios, que también en estos días los santos, la iglesia, va a funcionar, va a accionar. ¿Por qué? Porque se cumple lo que Jesús dijo, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿cuál es la razón que algunos carecen de esa vida abundante? Encontramos un texto que puede ayudarnos a aclarar esta situación de aquella pobreza, y hablo en todos los órdenes la pobreza. Dice aquí en Jeremías, capítulo 2, dice la palabra de Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas. Ahora, cuando hablamos de una fuente, hablamos de un suministro ilimitado de agua. Pero cuando hablamos de cisternas, lamentablemente tienen ciertos litros, ¿cierto? Y a veces hay averías en las cisternas también y se pierde el suministro de agua. Es por ello que hoy tenemos en el Señor aquella fuente inagotable de agua. Es más, hay visiones dentro de la Biblia, en el profeta Ezequiel y otros lugares, cuando Jesús mismo dijo, ¿cierto?, que salía del trono de la casa de Dios un río, y que inundaba. En la visión el profeta veía que en algún momento estaba el agua, llegaba a los tobillos, a las rodillas, luego llegaba hasta su cintura, y era impresionante cómo podía descansar en el agua. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos una vida plena en el Señor. Pero el dejar a Dios causa esa situación de deterioro, de enfermedades, de tantas cosas, porque Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para que hoy seamos nosotros testigos de esa vida abundante que Dios ha prometido darnos. Ahora, Jesús dijo algo, que debemos escudriñar las Escrituras. Y uno de los graves problemas, es que a veces no damos el tiempo para ir a esa lectura. Este es el alimento diario.
Si hay dentro de la visión que recibió Moisés, cuando hizo varias cosas sobre el tabernáculo que ustedes deben conocer, hay una fuente que toda persona que venía a ofrecer un sacrificio o el sacerdote se debían lavar, ¿cierto? Y esa fuente descansaba, aparentemente no hay mucho detalle, pero estaba como en el aire. Eso quiere decir que había algún pie que lo sostenía. Ahora, qué importante que nunca deja de permanecer dentro del tabernáculo porque es una necesidad continua. Entonces, eso nos habla del poder de la palabra de Dios que debe, dijo Pablo, habitar en nuestros corazones en forma abundante. Eso es lo que hoy, en algún momento de la vida, nos enfrentamos con problemas, con circunstancias adversas. Pero ¿qué es lo que me hace diferente? El confiar en las promesas de Dios y saber que Dios ha dicho algo acerca de mí y mi futuro. Y para ello tenemos 3 de Juan 2, donde dice la palabra de Dios allí: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Qué tremendo es el consejo de Dios para nosotros en este tiempo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, el deseo de ¿quién? De Dios. Porque a veces uno mira situaciones, o las personas también dicen, ¿y esto por qué sufre? ¿Por qué Dios castiga? No. Ese Dios que manda al infierno a la gente no es ese Cristo que predicamos, porque eso es optativo en la persona humana. Pero el Señor dice que Él desea hacernos prósperos, quiere bendecirnos en primer lugar. Y mire lo que dice, amado. Dios nos ama con amor eterno. Por eso dijo Pablo, si Él entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y tenemos con nosotros la palabra de Dios para apoyarnos en ella. Y dice, prosperado en todas las cosas y que tenga salud. O sea que lo que Dios quiere es sanarnos. Claro que sí. Por eso encontramos en una oportunidad al Señor Jesús hablando con la gente en su momento. Y vinieron todos los religiosos, mucha gente. ¿Y este hombre por qué está en esta condición? ¿Se acuerda aquel que nació ciego de nacimiento? Y bueno, los religiosos saltaron y estaban observando a ver qué hacía Jesús. Y Jesús fue a una parábola y habló que debía ese hombre ser sano, quién era el culpable. O no, dijo, ni este pecó ni sus padres, sino esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él. O sea que ahora podemos entender que hay cosas en la vida del ser humano, pero que Dios, el deseo de Dios, es que usted sea próspero, que tenga salud, así como prospera tu alma. Y acá volvamos a Jeremías 2. Me dejaron a mí, dijo Dios, fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Eso está hablando del hombre sin Dios que puede aparecer como que puede hacer algo y que puede hacer muchas cosas, pero no necesita a Dios. Momentito, eso es algo limitado. Pero aquellos que creemos y que optamos por amar la palabra de Dios y permanecer en ella, somos las personas que podemos, como dice ese texto maravilloso, prósperos, bendecidos, con salud, y eso genera en todo el ambiente familiar, porque cuando dijo el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Entonces el poder de la palabra de Dios, cuando lo aplicamos en todos los órdenes de la vida, vamos a tener la respuesta y el respaldo de Dios. Por eso es que dijo David que Él es el pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Vamos a ir a una pequeña pausa. Él es mi pastor, nada me faltará. Cuando compartí el texto, dejáronme a mí en el libro de Jeremías, Dios está hablando a su pueblo. No sé si sabe, pero todo lo que está escrito acá fue una revelación a nosotros como pueblo, como iglesia de Dios. Podemos utilizar la Biblia así, en alcanzar a otros y hablar con otros, pero no nos olvidemos que lo que Dios ha dejado en nuestras manos
así como se entregó a Moisés los 10 mandamientos, también se nos ha entregado a nosotros la palabra, y por eso Jesús dijo que debemos aprender a oírle. Tener fe es accionar. Es por ello que cuando el Señor sana a este ciego, ¿cierto? En su momento, ¿quién pecó? No era el pecado que lo había dejado así, pero la gracia de Dios lo alcanzó y le mostró que Él vino para sanar, Él vino para liberar, el cual anduvo haciendo bienes, dice el libro de los Hechos de Jesús, anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios era con Él. Ahora, esa bendición, esa gracia de Dios descansó sobre la iglesia. O sea que la iglesia puede continuar, claro que puede continuar bendiciendo, como se le dijo a Abraham en su llamado tan particular: te bendeciré para que tú bendigas. O sea que Dios nos da a nosotros, su pueblo, sus hijos, la capacidad de bendecir a otras personas. Ahora, cuando miramos esa parte, dejaron mi fuente de agua viva, dejaron a Dios. Quisiera mirar un texto allí en la palabra de Dios cuando el Señor habla acerca, creo que todos lo conocemos, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios de todo tu entendimiento, de toda tu fuerza. Y hay algo que dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, no hay nada por encima de Él, nada. Es por eso que cuando ese amor a Dios está en nosotros y por la revelación de su palabra lo llegamos a comprender, no nos falta. ¿Se acuerda de Sara? Dice que ella le creyó a Dios aun cuando no era posible. Recibió el milagro. Recibió el milagro. Y nosotros somos hijos de Dios. No sé tu condición física, económica, pero aprendamos a poner por obra la palabra de Dios. Cuando habla Joel acerca de los eventos que van a ir apareciendo en nuestra edad o era, cierto tiempo, época, de los derramamientos del Espíritu Santo, habla algo muy particular que dice que el que pone por obra, el que acciona la palabra de Dios, dice que reciben de Dios realmente y son fuertes. Dice que escucha su palabra y habla de ser fuertes. Entonces esa fuerza que va a venir a ti en su vida está por practicar la palabra de Dios. Mire, un último ejemplo. Allí en Marcos capítulo 3 dice que Jesús fue a las reuniones ocultas, llámele, a la sinagoga. Y había un hombre que tenía una mano seca, totalmente. Y cuando de pronto el Señor entra, y estaban los enemigos también para ir observando qué hacía Jesús, qué iba a hacer ahí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Me encanta mirar esta escritura. Y dice, y entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. ¡Qué tremendo! Bueno, voy a seguir porque hay tanto para... Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. No sé cómo se habrá sentido ese señor, con todas las miradas de la gente y con todos aquellos religiosos que estaban viendo qué iba a hacer Jesús para acusarle. Para acusarle. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Entonces, mirando a todos alrededor, mire lo que dice la Biblia en el verso 5. Con enojo. ¿Jesús se enojó? Bueno, sí. Dice que mirando a todo alrededor, Jesús se enojó. ¿Y qué dice? Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos o religiosos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué tenía que hacer ese hombre? Extiende tu mano.
la acción. El creer nos lleva a accionar las promesas de Dios. Entonces hoy es igual. Cuando yo creo y bendigo a Dios por sus promesas, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No sé dónde está la carencia, pero vamos al texto. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, todo tus sentidos. Amando a Dios, entonces al tener al Señor en nosotros, al haber creído y tener a Cristo, tenemos esa fuente inagotable. Dijo Jesús, como ríos de agua que fluirán de su vientre. O sea que las promesas de Dios, el poder de la palabra de Dios, es tan igual como ayer es hoy. Dice que Él envió su palabra, los curó, los libró de la ruina. Él dijo, sea hecho y fue hecho. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros como pueblo de Dios? Como hijos de Dios. Hermanos, no debemos acomodarnos a tradiciones, sino aprender a amar sobre todo la palabra de Dios y ponerla por obra. Mire estos religiosos. Y hay gente en todos los ámbitos, a un político, no les importa la carencia de la persona porque están sus intereses propios y creados. Aún los religiosos no podían entender el día de reposo hará algo. Dios vino para darte descanso. Él dijo, yo soy el Señor del sábado. Hablando de que quienes creemos en Él y le recibimos, vamos a entrar en un descanso. Y cuando usted descansa, ¿cierto? Y es maravilloso. Y el Señor habla de eso. Y al tener a Cristo, tenemos ese descanso maravilloso que aunque la tormenta venga, creo que el hermano Nicolás había dicho algo acerca de eso. Jesús vino en medio de aquella tormenta para darles la paz y el descanso que ellos necesitaban en ese momento. Y hoy también, déjale entrar. El Señor va a traer fe a tu corazón. Al creer, acepta y confía y extiende tu mano. No sé cuál es tu situación que te tiene atado a cierta circunstancia, pero quiero repetirte otra vez las palabras de Dios. Amado, yo deseo, dice Dios, Dios lo dice, Dios lo dice, que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Estás a cuenta con Dios? ¿Tu relación con el Señor es lo más fuerte y el poder de la palabra actuando en tu vida? Si has dejado esa fuente o te has separado de lo que es la palabra, porque tiene que haber armonización. ¿Vio que dice si dos se pusieron de acuerdo? Eso habla en el griego de la música, habla de armonía. Imagínese que quienes nos acompañan musicalmente tendrían una cuerda desafinada. Van a llover las críticas, espero que no esté desafinada la cuerda de David. Pero tenemos que estar en armonía. Así que, querido, si dos se pusieron de acuerdo, no hay otra. Pedir, dijo Jesús. Qué tremendo, ¿eh? Hablando de que si su palabra permanece en nosotros, debemos pedir todo lo que quisiéramos en su nombre y os será hecho. En un momento estaremos orando sobre esto y si hay necesidades, sería importante, háganos saber, ahí están los grupos de oración, pero también podemos orar en vivo. Dios puede obrar. Tenemos el testimonio de Silvia, que ella, escuchando la palabra del Señor, lo que no podía hacer hizo y Dios obró en su columna vertebral. Así que estamos esperando que pase la pandemia para que los médicos la miren y vean que Dios sanó realmente su columna. Está por todos lados, ella está manejando y todo después de su accidente. Todo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Damos gracias a Dios por la palabra del Señor traída por el pastor Bolívar Santos. Y no se olvide, ¿sí? Esta noche tenemos una vez más una cita en este mismo canal de YouTube, ¿sí? Esta noche estará compartiendo la palabra el pastor de Buenos Aires, Norberto Zaraco. No se olvide. Amén. Bueno, vamos a orar. Estábamos diciendo hace unos segundos en el otro estudio al terminar que íbamos a orar por las necesidades. Y creamos que Dios lo que ha comenzado lo va a concluir. Esa es la palabra de Dios. Yo creo que podemos ser las personas más bendecidas
si podemos poner más atención a la palabra y hacer nuestra la palabra en este tiempo de tanta necesidad. Las promesas de Dios están vigentes. Así que vamos a orar y creer que Dios puede tocar tu cuerpo, tu mente, espíritu. El deseo de Dios es tremendo. Yo deseo, amado, que tú seas prosperado, que tengas salud. Y lo dice el Señor. Y está escrito en su palabra. Entonces, pongamos la confianza y la fe que Dios puede obrar. Y allí donde estás, Dios también puede obrar un milagro de sanidad en tu favor. Así que vamos a orar a Dios. Padre, en esta tarde te damos tantas gracias. Gracias, Jesús. Por este tiempo que tú nos permites compartir tu palabra. Y te ruego que también impartas la fe y la confianza a aquellos que están en sus hogares. Y no hay distancia, porque tu palabra dice que corre velozmente. Así que creemos en el poder también, Señor, de aquella expresión del Salmo que habla que como vientos tu palabra es llevada para llevar el mensaje y el consejo. Como dijo Salomón, esas noticias de lejanas tierras, y que hoy tu palabra pueda tocar a las personas que están con necesidad físicas, materiales, económicas, espirituales, porque vivimos un momento difícil, pero podemos mirar a los cielos todavía, donde tú has declarado, Señor, que aquellos que te hemos recibido, aquellos que hemos creído en ti, podemos pedir todo cuanto tú has declarado en tu palabra en favor nuestro, en el nombre de Jesús, y será hecho. Por lo tanto, te ruego, Señor, en esta oración general, global, que estamos pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que la salud toque el cuerpo de aquellos enfermos y sean también sanados, como aquellos que tienen angustia, aquellos problemas depresivos, Señor. Que tu presencia pueda obrar, y como está escrito en tu palabra, tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Aún en ese pedido de esta hermana, de esa depresión, tú puedes traer tu gozo, su espíritu, y sanar el alma, como está escrito en tu palabra. Y es tu deseo, Señor, que nosotros caminemos en novedad de vida. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estaremos con ustedes.